Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Las Mil y Una Netas. Ahora sí, ya grabando en el 2025. Los episodios anteriores les había platicado que ya están saliendo en el 2025, pero estábamos todavía en el 2024. Ahora sí, ya estamos en este 2025. Yo estoy muy contenta el día de hoy porque tengo un invitado muy especial. Vamos a hablar otra vez de arte. Ya saben que aquí en el podcast, o si no saben, se los platico, en el podcast Las Mil y Una Netas, nos encanta el arte. Ya hemos tenido artistas de diferente tipo. De hecho, el último artista que tuvimos fue Regina, que su historia es peculiar, Regina Núñez, porque ella no sabía que tenía ese talento, sino que ya lo descubrió bastante adulta. Y bueno, si no vieron el episodio, véanlo, se llama La neta de vivir del arte. Regina es una artista comisión, pero hoy tenemos a un artista plástico, escultor, pintor y además maestro, que él dedica pues prácticamente su vida a inspirar a otros. Yo lo conocí, compartimos un centro de trabajo en común, lo conocí ahí y pues me di cuenta de todos sus talentos, pero la verdad es que muy poco, porque ahora que ya se está dedicando de lleno a eso, me doy cuenta pues de que Carlos Becerra, bienvenido Carlos, es un artistazo. Véanlo ahí en su Instagram, que ahorita él nos los va a dar. Y pues la verdad es que tiene un montón de cosas que contarnos el día de hoy y por eso quise invitarlos. En este podcast la idea es que nos platique un poco de su proceso creativo, dónde se inspira un artista, pues en fin, lo poco mucho que nos pueda platicar acerca de este proceso que a veces en lo personal a mí se me hace, o sea, ver una escultura, digo, Dios mío, o sea, ¿cómo le hicieron? O sea, está cañón, se me hace algo súper difícil. Y bueno, pintar más aún, bueno, no sé si más o igual de difícil, ves las obras así terminadas y dices, wow, se ve bien fácil, pero lo intentas hacer y todo que no te sale para nada. Bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, contento de estar acá. Gracias a ti, qué bueno que estás por acá para hablarnos justamente de tu arte. Vamos a iniciar un poquito, Carlos, donde nos cuentes esta parte de si tú naciste con ese gusto, si lo descubriste después, ¿cómo fue? Platícanos un poquito de eso. Y Mira, de ti, por supuesto. gracias. Bueno, como bien dices, yo soy artista visual, fundamentalmente escultor y también he trabajado durante ya casi 20 años como profesor porque estudié una carrera que tenía un perfil pedagógico, entonces me he desempeñado, de hecho así lo conocimos, yo era profesor. Sí. Sigo dando clases, ya hablaremos más a profundidad, pero bueno, desde pequeñito yo siempre tuve la necesidad de crear algo que no existía a mi alrededor. O sea, yo necesitaba modificar las cosas, pintar mis paredes y modificar mis juguetes y siempre ha sido como una necesidad de crear algo que no existe alrededor mío. Es como una necesidad de modificar tu mundo y convertirlo en algo distinto, algo que brota de ti de alguna forma y pues eso es una necesidad de convertir, de crear. Empecé, yo creo que como más sólido en la escultura, de hecho muy chiquitito agarraba las herramientas que habían dando vueltas en casa y agarraba trozos de madera y materiales de reciclar que podía reciclar y creo que me inicié más con deseo en la propia escultura. En algún momento llegó a mí un poco de barro y también empecé a hacer mi suciedad por todos lados. Mi mamá me perseguía, pero ahí iba experimentando y probando y siempre sentí que pues eso era lo que había que hacer. O sea, bien chiquito, pues es esto y ya, no hay otra. O sea, siempre fuiste como de crear cositas. Todo el tiempo. ¿Y en qué momento dijiste, bueno, me voy a dedicar a esto profesionalmente? O sea, ¿estudiaste artes visuales Yo como tal? estudié artes visuales. Yo estudié una carrera que tenía, como te decía, este perfil pedagógico y a la vez que nos enseñaban todo lo relacionado con el arte, como aprender a dibujar, a pintar, la historia del arte y todo, también aprendíamos esa parte pedagógica, porque de ahí salíamos como profesores de arte. Entonces, pues yo me especialicé, de hecho, ya dentro de esta carrera me especialicé en la escultura, que como bien dice, sí es un poco más complicada Sí, sí, sí. porque lleva muchos procesos y materiales y demás. Pero bueno, desde ahí empecé digamos, perfilar mi trabajo en la escultura y en la parte de la docencia. Ok. ¿Y hubo así algún momento en el que dijeras, yo me imagino, no sé, exponiendo mi trabajo en algún lugar en específico, o que te inspirara a decir, me voy a dedicar a esto? Pues mira, una cosa fundamental por la que pasamos todos los que estemos en este camino, y aprovechamos para mandarle mensaje a los que quieran iniciar el camino, es que es difícil, es complejo porque
hay muchos tabús, hay muchas creencias que son mitos que al final son muy limitantes. Y lo que hacen es decirnos que esa frase típica de que te vas a morir del arte, de que mejor búscate un trabajo que realmente te dé para vivir, para mantener a tu familia. Entonces es súper complejo ser joven o adulto, pero tener la necesidad de crear algo, lo que sea cultura, pinturas, canciones o bailar, y que alrededor tuyo estén tus personas más cercanas que te lo dicen con el mejor ánimo del mundo, pues mejor búscate un trabajo, ¿no? O sea, esto no es un trabajo, esto es un hobby. Entonces, lidiar con todo eso se vuelve complejo porque suponte que sigues, que fue mi caso, sigues peleando, bateando con todo el mundo, haciendo lo que quieres hacer y después te encuentras con clientes que me han tenido clientes que me han dicho, pero ¿por qué me cobras X cantidad si eso tú lo haces en 10 minutos? Pues sí, es cierto, lo hago en 10 minutos, pero llevo 20 años haciéndolo. Claro. ¿No? Y literalmente eso, agarra el pincel y hazlo, ¿no? A ver si pueden. Entonces, son cuestiones complejas que están alrededor de la vida del artista. Una persona muy sabia hace muchos años me dijo, no estás en una carrera de velocidad, estás en una carrera de resistencia. Y en ese momento cambió un poco el chip en mí porque pues, joven quería conseguir todo ya, ¿no? Como todos los jóvenes. En ese momento había algo, una colaboración, un viaje, había algo que no logré que se concretara. Me dijeron, tranquilo, tienes 18 años, o sea, te queda toda la vida. Esto es una carrera de resistencia. Entonces esa idea se me ha quedado un poco de que, pues, de que así es la carrera del artista, ¿no? Hay que ir poco a poco construyendo todo ese arsenal de herramientas que tenemos que tener, no solo para crear, que es uno de los grandes problemas, que muchas veces los artistas se quedan en esa parte de crear su obra, de hacer lo que quieren hacer y el resto del mundo no existe. Y pues eso es un gran error, ¿no? Por eso viene todo. Te quedan ahí ensimismados. Ahorita que mencionaste los mitos, ya que nos contaste un poco del contexto del por qué decidiste dedicarte a esto, vámonos a los mitos y las netas que preparé para esta ocasión, para que tú nos digas si son mitos o neta y por qué. El primero de ellos es, los artistas solo trabajan cuando están inspirados. Es falso. El artista, el arte, como un poco hablábamos ya, al final es mi trabajo. O sea, yo vivo y me dedico a ser artista. Entonces, yo no puedo esperar a que algún día esté la inspiración y ese día trabajo. O sea, vivo de lo que hago. Por tanto, lo tengo que hacer sistemáticamente. Por otra parte, pues está, por ejemplo, esta frase famosa de Picasso, que decía, pues la inspiración existe, pero que cuando llegue yo esté trabajando. Entonces, hay veces donde no estás inspirado, ok, a lo mejor ese día no suceden cosas increíbles, aunque para crear hace falta aburrirse, hace falta perder el tiempo, hace falta que nuestra mente deje de tener tantos estímulos, estamos todo el tiempo llenos de estímulos, y necesitamos que esa mente llegue a un nivel de aburrimiento para que pueda generar esas ideas nuevas. Entonces, el tener una práctica cotidiana, habitual, incluso aunque no quieras, el ir todos los días a tu taller o tu estudio, a tu mesita en un rincón de tu salón, y ponerte con tu libretita de dibujo y hacer 3 garabatos, el hacerlo como un hábito, como un ejercicio de este es el momento de hacerlo, empieza a crear las condiciones para que esa creatividad llegue. Entonces, nada, hay que hacer. No, es mito total. Sí. Y ahorita que mencionas que pues, es tu trabajo, es como cualquier trabajo. Hay días en los que estamos inspirados y tenemos muchas ganas y nos salen cosas padrísimas y otras que no quieres hacerlos o que tienes flojera o que quisieras quedarte en cama, pero lo tienes que hacer. Y como tú dices, no salen cosas grandiosas, pero salen, ¿no? Hay avances. Y esa frase de Picasso es totalmente cierta, porque luego pues no te despiertas inspirado, pero empiezas a hacer cosas y dices, oh, wow, sí, aquello. Es el arte es lo mismo, ¿no? Decía Stephen King que él no bajaba a desayunar, se despertaba, subía a su estudio a escribir y no bajaba a desayunar hasta que no hubiese escrito 3.500 palabras. O sea, es como que te condicionas a que hay que hacerlo, todos los días no tendrás el mismo desempeño, pero al convertirlo en un hábito pues consigues resultados. Claro. Siguiente mito neta. El arte tiene el poder de sanar. Totalmente, totalmente. Siento que el arte es una manera en la que el artista traduce su mundo.
y crea una versión desde su perspectiva del mundo que le rodea. Por tanto, el arte está intrínsecamente ligado a lo que rodea al artista y, por supuesto, al ser una necesidad, o sea, no es algo que puedas controlar mucho. Al ser esa necesidad, pues también es un ejercicio muy sanador. Y además, como es un ejercicio de expresión de las emociones, de lo que sientes, de lo que piensas, pues obviamente también es una forma de canalizar, de liberar, de entender, ¿no? Y de poder expresar cosas que muchas veces con palabras no pueden existir, porque solo existe desde tu mundo, quizás en movimientos, quizás en olores, en líneas, en formas, en volumen. Entonces, sí, totalmente sanador. Incluso ya hay hasta como talleres que se llaman arte terapia, ¿no? Y tú impartes talleres, entonces vamos a platicar un poquito, que creo que va mucho por ahí, ¿no? Muy bien. Siguiente mito, neta. Vivir del arte es imposible. No, es totalmente posible. Es complejo porque, como hablábamos, hay que lidiar un poco con esos estereotipos y todas esas ideas preconcebidas que hay en la sociedad, pero sí, es totalmente, pues vamos, es mi vida y si yo lo hago, lo pueden hacer muchos más. Ahora, consejo importante para quienes nos escuchan. No significa que porque tú te levantes en la mañana y te pongas a dibujar, porque es lo que tú quieres hacer en el mundo, vas a vivir de eso. Son cosas muy distintas. Una cosa es aprender arte, ninguna escuela te enseña a vivir de tu arte. Te enseña a dibujar, te enseñan a pintar, te enseñan a cantar, te enseñan a bailar. Pero nadie te enseña de negocios, nadie te enseña a vender, nadie te enseña a exponerte. Y esas cosas las tenemos que aprender. Hay que aprender de marketing, hay que aprender de negocios, hay que entender que tú eres el empleado, el trabajador, el obrero, y todas esas funciones de alguna manera puedes delegar, pero de alguna manera tenemos que entenderlas, que son parte de nuestro negocio. Claro. Entonces, se puede, pero además de aprender a dibujar y a pintar, tenemos que aprender a gestionar nuestro negocio, nuestra empresa, nuestra imagen, nuestra marca personal, pero sí se puede. Sí, como en cualquier empresa, ¿no? Así que fundas. Y esto, aquí sí yo quisiera decirles un mensaje muy importante a los chavos que nos vean, a nuestros exalumnos, alumnos, que sí se puede, o sea, si tú tienes esa cosquillita de vivir del arte, ser bailarín, ser pintor, actriz, y lo que sea que quieras hacer que tenga relación con el arte, quítate esa idea preconcebida de no puedo vivir del arte. Sí se puede, y no nada más como maestro, en realidad. ¿Sale? Bueno, siguiente mito o neta. Enseñar arte es una manera de aprender más sobre uno mismo. Totalmente, totalmente. Muchas veces, pues casi todo el tiempo me la paso pues diciéndole a mis alumnos que por lo general aprendo más yo del proceso que ellos mismos, ¿no? Lo que están aprendiendo en clase. Ahorita mi función más, digamos, abarcadora en esta parte de la docencia, pues ha estado relacionada con llevar a que la gente pueda no solo aprender a dibujar. Mi objetivo no es que aprendas a dibujar o a pintar o a esculpir. Es que aprendas a canalizar ese mundo interior, esas emociones, y la conviertas en líneas, en colores, en formas, en volumen. Siento que ahí es donde está lo que realmente importa dentro de arte. Y visión muy personal, ¿no? Porque solo por repetir no se convierte en una obra de arte. O sea, como copiar, ¿no? Exacto, o sea, no solo porque yo vea ese vaso y lo repita, lo dibuje, no, eso no es, sí, algo que ser una obra de arte. Va a haber una obra de arte cuando ese vaso realmente yo esté representado en él. Cuando haya algo que realmente me represente a mí o a mi circunstancia o provoque en otras emociones. Okay. Cuando llegas a un museo y ves una gran obra de arte, pues hay quien se echa a llorar cuando ve la Piedad de Miguel Ángel. O sea, es un trozo de roca, no es otra cosa. Pero lo que ves, lo que percibimos de la Mona Lisa, que son pigmentos de óleo sobre una madera, pues genera toda una emoción, toda una experiencia que si lo dices así tan fríamente, es una tabla con colores y pues suena pues algo sin mucho enrasadora. Pero obviamente es algo en nuestra percepción muy distinto. Ahí es donde surge la magia. Eso no surge por copiar, eso surge por crear. El acto de crear, aunque obviamente hasta la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol, obviamente no estamos inventando de la nada, estamos creando a partir de muchos referentes, a partir de una base que nos sirve para nutrirnos.
Y eso de hecho hay que reconocerlo, hay que aceptarlo. Pero, sobre todo, cuando existe eso, pues es cuando podemos decir que el arte realmente cumple su función. Ok, vamos a dejar otras tres mitos o metas para el final y vamos a seguir con las preguntas. Me gustaría saber, Carlos, ¿qué mensaje intentas transmitir hoy por hoy a través de tus esculturas y tus pinturas? Tienes como un estilo ya, yo creo que sí, ya un estilo muy definido. ¿Y cómo le hiciste para llegar ahí? Pues mira, y eso creo que también nos sirve de consejo para quienes se estén iniciando en ese camino. Eso solo se consigue trabajando, haciéndolo y haciendo. Porque una de las principales maneras en las que vamos a poder identificar eso es viendo cuáles son las conexiones que va a haber entre una obra y otra. Aunque hoy haga, qué sé yo, una pintura, y mañana hagas una escultura, y pasado hagas un dibujo, van a haber pequeños hilos conductores que van uniendo todos. Si haces una hoy y haces otra el mes que viene, pues el hilo conductor ese va a estar un poco perdido, ¿no? Pero si lo haces constantemente, vas a poder llegar a un momento donde analizas qué está uniendo todo esto. Bueno, este no tiene nada que ver, pero estos 5 sí. Y a partir de ese ejercicio empiezas a entenderte a ti mismo. Muchas de estas cosas, de estos procesos por los que pasamos los artistas, no son racionales. O sea, no podemos desde la computadora con ChatGPT decir, créame una obra. O sea, va a salir algo, sí, ok. Pero no va a ser auténtico. Va a ser una cosa muy genérica. ChatGPT no puede pensar con nosotros. Hoy por hoy no puede pensar con nosotros. Entonces, tiene que estar la historia del artista ahí. Tiene que estar la emoción del artista. Tiene que estar lo que siente el artista. Entonces, a partir de esos ejercicios, logras entender cómo te estás viendo tú a través de tu obra. Y ya una vez que empiezas a ver esos hilos conductores, pues lo empiezas a hacer cada vez más consciente. Una de las cosas que intento transmitir en los talleres y las clases es que cuando de pronto detectas algo, muchas veces yo le llamo que los defectos se conviertan en efectos, ¿no? A veces me dice, pues es que tengo mano de maraquero, ¿no? Y no me sale una línea derecha. Ok, convirtamos eso en el efecto con el que vas a pintar. En vez de que sea un error, se convierte en tu manera de pintar y a lo mejor esa mano de maraquero es tu estilo, ¿no? El otro día me decía una alumna la semana pasada, es que me está saliendo demasiado gordo. Pues a lo mejor es que tú vas a ser la próxima botera, dice. Aprovechalo, ¿sabes? No podemos pelear contra quienes somos. Entonces, a partir de ese ejercicio de entenderte tanto emocional como a partir de tu resultado visual, si es así tu obra, entonces vas encontrando ese punto. Y cuando lo vas uniendo, ya le pones ese pensamiento más racional, más consciente, y ya le pones mucha más intención a lo que vas a creer. Y a partir de ahí es que va saliendo pues, lo que podemos identificar como tu estilo, que también es un proceso muy complejo, que con la real toma muchos años, pero como se consigue, es así, trabajando. Sí, aparte, yo no creo que hagas una obra pensando, yo quiero transmitir amor, por decir algo, ¿no? Sino que simplemente tú lo haces sintiendo X o Y emoción y al final es mucho de percepción, ¿no? O sea, a lo mejor tu obra que tú hiciste en un momento de alegría y tal, me da tristeza. Así es. Y es válido, ¿no? Así es, totalmente, porque está la emoción que siente, lo que experimenta el artista cuando crea, pero está la otra parte que es cuando el público ve esa obra, puede sentir algo totalmente distinto y también es válido, es totalmente válido. De hecho, yo veo el circuito del arte desde 3 puntos. Hay uno que es el artista, es esa persona con inquietudes, con necesidades, que crea algo. Ese algo se convierte en una obra de arte por sí misma, sea un platanito con cinta de la pared, o sea, o sea, pues una tabla con pigmentos que se llama después Mona Lisa. Pero además de esas dos cosas, el artista y la obra en sí misma, hay otra pata de esa mesa que es el ámbito, que vienen siendo los críticos, los compradores, el circuito alrededor del arte. Si esas personas no terminan diciendo eso es arte, pues ese platanito sería el mismo que tienes tú en tu refri o que tengo yo en el mío, que no vale 6.2. O sea, digamos que se tiene que ser validado por ese grupo. Exactamente. Porque al final el arte, o sea, no es que se distinga por el valor que tiene en el mercado según el consumo. O sea, no tiene nada que ver con eso. Es mucho más interpretativo, es mucho más subjetivo, es mucho más especulativo. Entonces, lo que
lleva a que una obra sea una obra, es que de alguna manera los demás lo reconozcan. Ahora, no significa que nosotros vayamos a pedir, nosotros como artistas vayamos a pedir, ¿tú crees que esto es arte? ¿Lo sigo haciendo o lo que hay que hacer? Y hay que ir buscando ese proceso de validación poco a poco. No significa que ese contexto no tenga que condicionar a nosotros. Hay momentos donde hay que decirle al contexto, tú no sabes lo que estás diciendo y yo sigo por aquí, ¿no? Pero sí es importante. Si no existe esa validación, pues al final termina siendo algo X, una tabla con pigmentos, ¿sabes? Y no se convierte en una modeliza. Hay un caso, por ejemplo, esto que te hablo con una teoría de un autor que tiene un nombre muy complejo y te voy a decir, y que habla de esto, es el mismo autor del concepto del flow, y habla de estos tres ámbitos, ¿no? Y él pone el ejemplo de que se ha vuelto muy estereotipado y muy lleno de detalles que a veces se exagera demasiado, que es el caso de Van Gogh. Él en vida, pues por motivos que fuesen, su obra no era tan reconocida. Él era un artista más de los que estaban en ese momento haciendo las cosas distintas. Todos eran raros, todos eran locos, porque pues estaban haciendo las cosas de una forma. La sociedad todavía no estaba lista para aceptar una manera de crear distinta, ¿no? Pero bueno, hablando del caso de Van Gogh, que también influyeron otros elementos ahí más personales, pues él murió y su obra no tenía el valor que tiene hoy. La percepción del artista Van Gogh en su tiempo y años después no era la misma que tenemos nosotros. O sea, yo creo que no hay una persona en el mundo que no conozca la noche estrellada de Van Gogh, ¿no? Ahora, todo eso viene porque en los años 80 una persona compró un japonés, compró un Van Gogh, millones de dólares, y pues se disparó la obra de Van Gogh por todos lados. Eso hace que todo el mundo lo conozca, y entonces la percepción de la obra de Van Gogh ahora empezó a ser una obra de arte extremadamente valiosa. Antes era una obra de arte más. O si no estaba a la vista de los demás, era arte o no era arte. Entonces, cuando la percepción general de los demás cambia, entonces eso hace. Pero en realidad eso no quiere decir que tu obra no sea buena, ¿no? No, para nada, pero sí significa que tenemos que tomar en cuenta al público, porque al final, aunque yo lo cree pensando en la tristeza o en el dolor, si a esa otra persona le genera alegría, le genera paz, genera calma, porque quizás lo lleva a un recuerdo de un momento específico, pues eso es lo que es arte para esa persona, es calma, es paz, aunque sea contrario a lo que te llevó a ti a hacerlo. Entonces, ahí es donde se cierra el circuito. Ya. Y también entra, en esto que me dices, entra mucho este trabajo adicional que no es de artista, ¿no? Las relaciones públicas, el marketing, para que te vean. Si no, pues cómo, ¿no? ¿Tienes alguna obra que hayas hecho que te haya como marcado especialmente, ya sea por el proceso o por el impacto que tuvo? ¿O por ambos? Pues sí, mira, hay una obra que hice hace aproximadamente ya unos 10 años, que se llama Ideal, y la hice, yo todavía vivía en Cuba, y en ese momento, pues es una pala que yo transformé. Durante mucho tiempo yo he trabajado a partir de objetos. De hecho, la serie que tengo más reciente trabajo con roca, pero utilizo la roca también como un objeto. Para mí es un objeto, en la forma en la que yo uso. Y en esta obra, yo realmente no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Yo, como te decía antes, pues estaba en el taller, tenía las herramientas, tenía los materiales y tenía esa pala dando vueltas, ¿no? Entonces yo la miraba, ella me miraba y dialogábamos, pero la realidad es que yo vivía en un contexto donde yo necesitaba esa herramienta para usarla como herramienta, o sea, para reparar mi casa, básicamente. Esa herramienta había llegado a mí con coherencia, o sea, en el contexto que yo vivía en Cuba, no ibas a la esquina y compras una herramienta nueva, ni está la economía, ni está la tienda, ni está la herramienta, ni está nada. Entonces, básicamente esa herramienta significaba para mí la posibilidad de reparar, de arreglar, de construir, de hacer una cosa en el mundo real. Y yo tomé la decisión de convertirla en arte. O la llevo a esto que necesito, yo y mi familia, o lo convierto en arte que solo lo necesito yo, pero lo necesito más. Pero la leías y La convertí en arte. Lo que hice fue, pues, esta pala tiene una estrella calada. Básicamente la volví una pala inútil, porque al tener un hueco no puedes utilizarla como cola.
Pero lo que le puse pues fue una estrella. En el contexto simbólico cubano pues es algo muy complejo, es algo, digamos, que representa muchas cosas, ¿no? La estrella del Che, la estrella de la bandera, la estrella que representa la libertad, es decir, muchos temas políticos, pero al final es algo muy simbólico que desde pequeñito te van como poniendo. Entonces yo convertí esta obra, se llama Ideal, tiene una cadena, o sea, volví un poco inútil este objeto, porque al final me representaba a mí, pero lo interesante que te quiero comentar es que cuando hice esa obra, yo no tenía la más mínima idea de lo que iba a hacer. Normalmente tengo una cierta idea, aunque sea un 30-40%, y a partir de ahí va evolucionando cuando lo estoy haciendo. Pero en este ejercicio no tenía la más mínima idea. Y empezó a funcionar todo pues en el propio proceso, pero desde cero totalmente. La obra termina siendo como una especie de cometa, creo que aquí en México también se conoce como papalote. Entonces, para mí esa obra es un papalote, era un papalote que yo veía volar cuando era niño, que bueno, casualmente se llamaba Comandante y Coronel, ¿no? Todo estaba un poco politizada por ella, pero pues tenían esa idea de la bandera de Cuba con una gran estrella. Entonces, yo convertí esta herramienta, que era mi posibilidad de reparar, de hacer, de construir, la convertí en una herramienta para pensar, para soñar, para volar. Y al final tiene que ver con cómo yo me sentía. Regresamos al mismo punto. Existe porque fue una manera de traducir lo que yo no podía decir en ese momento. Entonces ahí es donde entra el concepto de obra, el concepto de expresarte, de que estén tus emociones en lo que haces. Y ahí es donde realmente para mí se convierte en arte. Claro. Oye, ¿tienes foto de esa palabra? Claro. ¿Me la compartes para ponerla en el video? Oye, y yéndonos un poco a tu parte docente como maestro de arte, ¿qué es lo que intentas tú despertar en tus alumnos? Yo veía un video tuyo en donde decías, y ya nos lo dijiste ahorita, que no les enseñas como, ay, súper técnica y tal, ¿no? Cuéntame un poquito de ello. Pues mira, la parte técnica para mí es importante. O sea, no podemos, no sé, piensa en un carpintero. No va a poder hacer su trabajo si tiene un martillo y si tiene una cavadora neumática y si tiene... O sea, mientras más herramientas tienes, mejor vas a poder hacer tu trabajo. Claro. Entonces veamos el aprendizaje técnico como herramientas. Yo siempre les digo, pues, es como una caja de herramientas donde vamos a empezar a poner ahí diferentes aquí y diferentes aprendizajes que los vas a usar o no. Pero eso no lo va a llevar a hacer arte. Eso perfectamente puede ser la competencia de una impresora 3D o 2D, ¿sabes? Al final, o ahora con la inteligencia artificial, al final lo que va a distinguir que sea una obra es que sea una expresión auténtica de tus emociones, de tu mundo interior. Entonces, muchas veces los alumnos me dicen, pues es que yo no soy creativo, es que yo no sé qué voy a hacer, a mí no se me ocurre nada. Y muchas veces les digo, bueno, ok, vamos a comenzar el ejercicio escribiendo. Pues a nadie le genera un bloqueo escribir. Todos estamos acostumbrados a escribir, pensar, a poner palabras, pensamos a través del lenguaje. Todo el mundo escribe, más creativo o menos creativo. Después que termina ese paso, donde todo el mundo se escribió algo, digo, pues ahora el reto está en convertir esto en una obra visual. Porque ahí es donde está la barrera que nos bloquea. Que no sabemos cómo traducir lo que sentimos a líneas, a formas, a colores, a volúmenes. Ahí es donde está el aprendizaje. El entender que ciertas líneas me van a ayudar a transmitir esta idea. El que trabajar con ciertos colores me va a ayudar a que se sienta la tristeza o el dolor o la felicidad que yo siento. Entonces, ahí es donde está el punto. Ahí es donde entra la parte técnica, que sí es importante, pero no es lo primordial. Puede ser todo lo técnico que tú quieras y estar más vacío que... Entonces, ahí es donde está el punto. Que podamos utilizar lo técnico en función de expresarnos. Y muchas veces el aprendizaje va al revés. Cuando ya tenemos una habilidad técnica, nos damos cuenta que llevamos 10 años o 20 haciendo la misma cosa, que técnicamente ha ido mejorando, pero está tan vacía como el primer día. Porque nunca has estado tú detrás de esa obra. Solo estás repitiendo y repitiendo y repitiendo, y en el mejor de los casos mejorando. Muchas veces solo se repite y no se mejora. Pero bueno, ese es el punto, poderte expresar. Entonces eso es como lo que buscas, ¿no? Que ellos aprendan a expresar a través de das clases de pintura, ¿no? Damos talleres, justo tenemos un espacio más habitual con pintura, pero también lo estamos comenzando a hacer más con escultura, que de hecho es lo que más disfruto, es por lo que más me reconocen. Y sí, tiene un proceso, como decíamos al inicio, más técnico, más complejo,
lleva más materiales, más procesos. Hay veces que hay que dejar secar ciertas cosas y bueno, eso complejiza un poco el proceso. Pero sí, este año estamos comenzando con nuevos talleres de escultura y también de dibujo. Ok, me dieron ganas ahorita que estabas platicando. Sí, porque a veces nosotros dibujamos así en la escuela y dices, ay, pues como que me gusta, ¿no? Pero no soy tan bueno. Y entonces como que ahí se queda. Hay que probar, hay que probar. Ahorita les tengo un reto. Pero bueno, sigamos. Oye, me gustaría saber, tú como artista, obviamente que nos platicaste de algunos retos que has tenido, pero ¿cuál ha sido uno que tú digas, híjole, ese estuvo cañón y cómo le hiciste para superarlo? Pues yo regresaría a un poco a eso que hablábamos antes y es superar esa barrera de haz otra cosa. O sea, deja de soñar, aterriza por los pies en la tierra y esa constancia, esa determinación, esa voluntad sí, ok, puedo entender tu punto, pero el mío es otro y voy a seguirlo haciendo. Y sobre todo encontrar que a veces una pequeña victoria es, te empieza a darle esa luz, ¿no? De que, pues sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Yo pienso que ese es el mayor reto que yo he tenido, con que de alguna forma a veces sigo lidiando, porque obviamente son cosas que se quedan en nuestra mente, ¿eh? No creas que una vez que consigues vivir de esto y facturar o lo que sea, deja de tener todos esos issues ahí metidos en tu cabeza. Es algo con lo que tenemos que seguirnos peleando, pero yo pienso que ese es el más complejo. Sí, o sea, sí hubo un tiempo de tu vida en el que el arte era como allá y tenías como otro ingreso, pues más frecuente, digamos. Y entonces llegó un momento en el que dijiste, vámonos al arte 100%. Justamente donde estuvimos colaborando juntos, llegó un punto donde yo estaba mucho más enfocado en la docencia y me pasé mucho tiempo sin dedicarme y de pronto cuando en algún punto volví a trabajar, estuve como 2 años, un poco cosas de la vida, desconectado de crear yo mi obra, ¿no? Más enfocado en esto que te decía antes, de ayudar a otros a que creen su propio lenguaje. Y de pronto hubo un momento donde volví a trabajar más activamente y fue como, ¿qué he estado haciendo con mi vida? Porque esto es lo que yo tengo que hacer, o sea, esto es lo que soy, lo otro tiene que cambiar. Ahí dejé trabajo, ahí me fui, ahí desaparecí, ahí todo, porque dije, esto es lo que hay que hacer, ¿no? A esto es a lo que tengo que regresar. Y pues sí, a veces es un poco complejo, ¿no? Pero, pues si es tu camino, más vale. Sí, te entiendo porque es un poco lo que me pasó a mí también. Digo, yo sigo dando clases en la misma escuela, que es donde los conocimos, en el Westos, pero pues ya nada más voy un día a la semana, 4 horas, y sé perfectamente cómo te sientes porque yo también me siento así. Digo, la educación es algo que me encanta, pero lo mío me encanta, me gusta más. Entonces te entiendo perfecto. Oye, ¿y cómo crees que el arte puede transformar a las personas o inclusive a una sociedad? Pues mira, vino una pandemia, estuvimos todos encerrados y de pronto salía alguien a una ventana de un edificio a cantar y le alegraba la vida a todo un vecindario. O sea, el arte es un lenguaje que tiene que ver con emociones, que tiene que ver con sentimientos, que tiene que ver con cosas, con fibras muy internas, que no tienen que ver con la razón, que no tienen que ver sí, con lo racional. Sí, con el... Exacto, y de alguna manera yo siento que en gran medida el arte también nos separa de los animales. O sea, lo que nosotros, si un changuito ve ese platanito en la pared con una cinta, pues va y se lo come y listo, ¿sabes? No lo va a ver como una obra de arte. No lo va a asumir como algo valioso. Es otro plátano, listo. Nosotros como seres humanos somos los que tenemos la capacidad o la incapacidad de ver cosas más allá en eso, porque tiene ese carácter simbólico. Entonces, necesitamos, siento que es parte de nuestra condición, el entender que hay un mundo mucho más allá de lo físico, de lo material, de lo representacional, que tiene que ver con lo simbólico, con lo espiritual, con la creencia, con que una cosa te pueda representar, porque estás viendo, qué sé yo, en una nube de pronto ves un perrito corriendo y el perrito no está, o ves la Virgen y la Virgen no está, con el respeto de los que lo crean, la Virgen no está ahí, la Virgen está en ti y la estás viendo proyectada ahí.
Entonces el arte cumple esa función de hacernos humanos. Vimos ahí. Total. Oye, y siempre yo que tengo artistas aquí en el podcast, digo lo mismo, que el arte no es un hobby, no es algo que, ay, pues a ver qué hago, sino realmente somos arte. Lo que pasa es que a veces no nos damos el tiempo de expresarnos a través del arte, pero todos tenemos por ahí esa cosita guardada, ya sea como decíamos hace rato, la pintura, la escultura, la escritura, la arquitectura, o sea, todos tenemos arte, uno, y no nada más una, muchas. Y yo siento que seríamos un mundo mejor si realmente desarrolláramos esa parte, si desde las escuelas nos enseñaran, que es importante, porque inclusive en las mismas escuelas, ¿no? El taller de arte, ¿no? ¿No? O el chico o la chica que de pronto no se está tranquilo en el salón, pero después hay un evento y es el centro de la fiesta. Y pues a lo mejor ahí hay un excelente bailarín o un excelente conductor o un excelente... ¿Y por qué como sociedad lo apartamos? Solo porque no puede quedarse quieto en la clase de matemáticas. Pues a lo mejor no va a ser matemático. Que lo va a ser el próximo primer bailarín de la compañía X. Entonces, como sociedad muchas veces vamos como reprimiendo eso en vez de potenciar eso. En vez de ponerle, lo que haría muchas familias es ponerle clases extra de matemáticas a ese niño para que realmente aprenda. Y lo que deberían hacer es ponerle clases extras de arte, para que potencie mucho más eso. Pues sí, aprenderán las matemáticas que sean necesarias. Sí, y esto que dices de que los papás, es muy frecuente, ay, no, no estudies eso, te vas a morir de hambre, vas a acabar siendo maestro, eso me dijeron a mí. Y eso pues, te vuelve a hacer cosas que a lo mejor también te gustan, pero sí se puede vivir del arte, como lo estamos viendo con Carlos, ¿no? Bueno, justamente, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a vivir del arte pero no sabe cómo? Bueno, una cosa fundamental es no dejarse llevar por la tendencia, por la corriente, por lo que de pronto se pueda hacer popular. Somos al final una mezcla de muchos referentes. Un consejo es, busca esos referentes, que sean referentes sólidos, que sean referentes válidos de artistas que hayan creado una carrera sólida con mucha estructura. Y utiliza esos referentes para construir tu obra. Utilízalos como referente. No te enfoques en buscar. Esta obra me gustó, esto no lo ha visto nadie, está en Pinterest, pero nada más lo he visto yo, no lo ha visto el resto del mundo, la voy a copiar porque nadie sabe que yo estoy copiando. O sea, no hagamos eso. Busquemos muchos referentes que sean de calidad, y vamos a crear nuestra obra a partir de un poquito de por ciento de todas esas obras. El resultado, ya la sola elección de que tú elijas un artista o una obra y yo elija otra, ya nos empieza a diferenciar. Por algo estás eligiendo esa obra o ese color o esa forma. Entonces, a partir de todo ese mix, vas a crear tu propia versión. Si esa versión, el mundo entero te dice que no sirve, pues tú no le vas a hacer caso y vas a seguir creando tu propia obra. O sea, vas a ser auténtico, vas a intentar que lo que haces realmente te represente. Si no están de acuerdo con el resto del mundo, pues ya iremos viendo cómo lidiamos con eso. Pero el primer consejo es ser auténtico. El segundo es no solo aprender de arte, es también aprender de todo lo que está alrededor. Esa cosa de que el artista vive encerrado en su mundo y lleno de drogas y esas no es eso. Es un trabajo, es una manera de vivir, y más que un trabajo, es vivir de lo que quieres. Yo todos los días pienso en esa frase que ya hasta medio piché de haz lo que te gusta y no trabajarás ningún día de tu vida, ¿no? Pues sí, hay que trabajar mucho y trabajo mucho, créeme. Pero lo hago a conciencia, lo hago a disfrute, ¿sabes? Disfruto lo que hago y lo hago porque lo quiero hacer. Entonces, ese sería el segundo. Primero, sé auténtico, que tu obra te represente a ti. Y segundo, aprende de todas las demás herramientas que están alrededor, que son las que te van a permitir promocionar, vender, poder presentar una propuesta a un cliente, poder defender un proyecto, porque no solo haces lo que quieres. Quizás hoy yo me pongo a dibujar y dibujo lo que a mí me venga en gana. Para lo mejor mañana tengo que hacer un proyecto para el cliente. Y aunque va a ser mi obra, tengo que tomar en cuenta que esa obra va a estar en un lugar específico. Entonces, hay que aprender también a modular el cómo tú utilizas tus recursos, aunque siga siendo tu obra, pero cómo la pones en función de otro. No vas a poner una obra
qué sé yo, toda brillante en el medio de una calle, porque pues, va a reflejar a los autos. No sé, por decir una cosa. Me acordé perdóname que te interrumpa, pero me acordé del mural que pintó eh, Diego Rivera en Estados Unidos, en el Rockefeller Center del comunismo, algo así. Ahí, bueno, ahí entran otras cosas, ¿no? Porque al final el propio hecho de ponerlo, pues ya en sí mismo eso era un acto de guerra. Decía Picasso que la obra es un acto de guerra y en muchas medidas sí. Estás en guerra contigo mismo, estás en guerra con lo que sientes, estás en guerra con el resto del mundo, porque el arte tiene que expresar, tiene que contar. Y muchas veces eso que dice tu obra, pues a lo mejor el mundo todavía no está listo para eso. A Picasso le pasó cuando creó La señorita de Aviñón, hasta su amigo más cercano, en ese momento George Black, le dijo, pues parece que nos estás dando a tomar petróleo y que os queremos escupir fuego. O sea, imagínate que tu mejor amigo pase por tu taller, tú pintando bien a gusto y te suelte esa frase, ¿no? Pues te da, pues, sí, sé yo. Bueno, o sea, es de las obras más importantes de Picasso, que de alguna forma marca el estilo que vino después, que pues, bueno, se termina conociendo como el estilo propio de Picasso, pero que marca el inicio del cubismo. Entonces, esa obra se puso 12 años después, pero hay que tener mucho coraje y mucha valentía para enfrentarte al mundo y decir, pues esa es mi obra. No tapó ese lienzo y pintó otra cosa. Cualquiera lo hubiera hecho. Pero él creyó en lo que estaba haciendo y pues ahí quedó. Es una de las obras más importantes de Picasso. Entonces hay que ser auténtico, pero también hay que aprender a lidiar con el resto del mundo, de cómo presentarnos, de cómo exponernos, de cómo hablar, de cómo transmites tu imagen y tu marca personal. Sí, y ahorita acabas de decir algo muy importante que no nada más es importante en el arte, sino en cualquier cosa que te dediques, creer en ti mismo. Porque siempre va a haber personas que tengan, ay, no, eso está feo, ay, no, eso no vas a llegar a ningún lado, ay, que, siempre. Pero lo importante es creer en ti, en el arte y en todo. Oye, Carlos, y ahorita me quedé pensando, ¿cuáles son tus artistas como más favoritos, tus referentes más favoritos, está mal dicho, tus artistas favoritos? Bueno, mira, son muy diversos porque de pronto hay cosas que a veces ni siquiera tienen que ver con el arte. El cómo encontramos esa inspiración y esos referentes, a veces hay que intentar ser libre. El arte tiene que ser una expresión libre. Entonces, a veces lo puedes encontrar en cualquier lugar. Pero bueno, como artista me encanta la obra de Alberto Giacometti. Fue un escultor suizo que vivió en Francia en todo este periodo de las vanguardias. Tiene una obra espectacular. Hay un artista cubano que me gusta mucho, se llama Iván Capote, que tiene, pues esta es una obra mucho más conceptual, aquella era una obra más figurativa, más dentro de la onda del surrealismo, pero a la larga más figurativa. Y bueno, hay muchos, bueno, obviamente Rodin, Miguel Ángel, pero al final hay muchos artistas que cada uno le aporta ese granito distinto, ¿no? Uno tiene que ver con conceptos, con ideas, otros tienen que ver con visualidad, con materiales, y al final lo que va generando tu mente es un poquito de todos esa cantidad de artistas y de otros referentes que quizás no tienen nada que ver ni siquiera con el arte, pero al final te nutren, ¿no? Y al final es algo a lo que tenemos que también intentar apuntar, porque cuando ya entramos, o sea, ese joven logró decirle al mundo que sí iba a ser artista, encuentra la manera de vivir del arte, pero también hay que después estar peleando con la idea de que ese trabajo en algún punto también es monótono, también es tedioso, o sea, esa idea de que el artista está en su taller volando por los cielos y, o sea, eso no es así. Si no, pregúntale a mi esposa que te va a dar una idea muy distinta. Porque además, según la misma obra, de pronto estás feliz, pero de pronto estás totalmente en contra de lo que estás haciendo. Y tiene uno que aprender a lidiar con esas emociones. O sea, ahora quiero destruirla, quiero empezarla de nuevo, pero ya sé que voy a pasar por ese proceso, entonces la miro con otro, bueno, ahora la quiero destruir, pero la tapo, la dejo un ratito, después regreso, ya la veo con otros ojos. Es parte de entenderte en tu propio proceso. Entonces, esa felicidad y esa alegría no siempre está. Hay veces, la mayoría de las veces, estás haciendo cosas repetitivas, cosas monótonas, porque ese pico de adrenalina en el que surge la idea, pues sí, pero en el caso de la escultura después toma horas y horas y horas para poderlo concretar. Entonces, esas horas pues, pueden llevar a trabajos muy monótonos, muy repetitivos, que son parte del proceso. Y me imagino que también te enfrentas a mucha frustración, ¿no? Cuando algo no te sale como querías,
etcétera. O sea, es un juego muy importante de emociones. Así es. Ah, ya me dieron ganas de ir a un museo. Oye, ¿quién te dedicarme? No hay esas cosas. ¿Qué onda? A ver, gente de cultura, necesitamos más arte de este tipo. O sea, de todo tipo en realidad. No hay nada. Justamente estaba platicando con mi hija hace rato. No, que tienes que ir. Porque platiqué que íbamos a tener un podcast. Tenemos que ir a este museo y tal. Ay, esto a mí no me gustan los museos. Por si nunca has ido a uno. O sea, hello. Ya casi estamos terminando, Carlos. Me gustaría preguntarte si tienes algún proyecto o algún sueño artístico que esté pendiente por cumplirse. Bueno, una de las cosas, ya yo llevo viviendo acá como unos 8 o 9 años, en México me refiero, y una de las cosas cuando llegué a la región, que está muy ligado con esto que estabas hablando de la falta de espacios de museo y de la falta de, digamos, o sea, una función que también tienen los artistas es la de enseñar a los demás, no solo en el punto de la docencia, sino de educar al público, que el público pueda interactuar con una obra, que el público también, que muchas veces las personas pasan los pocos o los muchos espacios que hay y dicen, no, pues no voy a entrar, porque a lo mejor me cobran o yo lo entiendo, muchas personas, y es muy común que digan, no, pues es que yo no entiendo nada. Será este no está para entenderlo, está para sentirlo, está para que te conectes con él. Da igual que sea muy complejo o no. Si se conecta contigo, pues ahí surgió el arte. Si no, es un tareco más y otro que también te lo pare. Entonces, el asunto está que para mí, porque eso es lo que te estaba diciendo de esa proyección, es el que la obra la necesito llevar a la calle. La obra la necesito sacar de los espacios privados, de las galerías, obviamente muchas de esas cosas son de las que vivo, obviamente, ¿no? Pero también quiero desarrollar una obra que pueda ser más de un diálogo más colectivo, más popular, que pueda estar más a la vista de la gente, que pueda ser más parte de esa conciencia urbana, social, popular. Entonces ese diálogo que se puede intentar generar a partir de la obra y las personas es algo en lo que quiero trabajar mucho más. Y ya lo estoy haciendo, ya voy creando proyectos, es algo complejo. Crear una obra grande no es barato, no es sencillo, o sea, hay que pasar por muchas etapas, pero bueno, siempre quise y tuve la necesidad de las obras que haga viviendo aquí, de alguna forma las tengo que sacar de la galería, las tengo que sacar de los espacios privados y es algo que voy haciendo. Entonces creo que voy en camino de desarrollar esa expectativa, ese sueño que siempre he tenido. Como que tu obra, como un portal maya, pero no un portal, o sea, una escultura tuya que estuviera así como en el portal maya. ¿Has ido a Puerto Vallarta? No estaba. En Puerto Vallarta hay en todo el malecón esculturas, no me acuerdo de qué escultor, pero padrísimas. No me acuerdo cómo se llama el escultor. Entonces me imagino que algo así es lo que te gustaría, ¿no? Que tus obras estuvieran como emblema en alguna ciudad. Sí, lo del emblema no lo sé, pero que pueda existir ese diálogo, que pueda generar esa idea de que la gente se pueda apropiar o no de la obra, ¿no? Con gusto dije, bueno, puede ser una exposición y voy a sacar esta nueva galería y voy a proponer que hayan obras fuera, ¿no? Eso está bien padre. Y me decían, pero te la van a grafiquear, te la van a escribir, te la van a rayar. Y, ok. O sea, eso es expresión de lo que está pasando, de cómo la gente la vive, de cómo la gente la siente, ¿no? Entonces, eso en ese punto se vuelve parte de esa obra, ¿no? Entonces, bueno, es parte del diálogo al que creo que tenemos que llevar el arte un poco más a lo social, un poco más a que todos puedan sacar su propia conclusión, verse reflejados o no en eso que está pasando ahí. Y entienda como obra o no, pero que haya ese diálogo más emocional, más instintivo, y que a partir de ahí pasen cosas. Ese diálogo, esas cosas que van a pasar, son las que constituyen la obra de arte. Oye, pues estaría padrísimo ver tus obras ahí en la quinta. Ahí vamos. Estaría padrísimo. Oye, pues mira, yo no te voy a decir los otros mitos porque ya los desmitificamos, eran como los 3, pero ya los dijimos. Yo nada más me queda como agradecerte por compartir pues toda tu inspiración con nosotros. Estoy segura que muchas personas de las que nos están viendo se van a inspirar. Incluso ya me inspiraste a mí. Ya me dieron ganas de pintar. Ya me dieron ganas de ir a un museo. Ya me dieron ganas de ir a ver una exposición o algo. Y estoy segura que a varios de nuestros oyentes les pasó lo mismo.
tenemos un reto cada semana. Y el reto de esta semana va a ser justamente que experimenten alguna forma de arte, ya sea pues lo que les guste, ¿no? Si a lo mejor te acuerdas que te gustaba escribir, pues ponte a escribir algo, ponte a pintar algo. Y si puedes, pues ve a alguno de los talleres de Carlos. Cuéntanos de tus talleres, Carlos. Bueno, mira, tenemos, cuando justo en este punto que hablábamos de que yo me fui de la escuela, de digamos, este formato de enseñanza estructurado, dije, quiero seguir enseñando, pero quiero que sea un proceso más libre, donde no haya una meta que alcanzar, donde no haya un objetivo específico que cumplir. Quiero que sea más como una experiencia, quiero que la gente aprenda, pero pasándola bien, sin ese proceso a lo mejor a veces estresante de que hay que pasar un examen o que hay que cumplir con algo específico. Entonces creamos una experiencia, un proyecto que se llama Degustarte, y lo que hacemos es ligar Degustarte porque es esa idea de probar el arte, ¿no? Además de mezclar pues, un vinito, una comida, mezclar sabores, mezclar olores, mezclar una experiencia que sea mucho más abarcadora con el proceso de crear tu propia obra. Entonces, la mayoría de los espacios que hacemos, las personas vienen y crean en ese tiempo, unas 3-4 horas, crean su propia obra. Entonces, nuestro objetivo fundamental es que la gente pueda irse de ahí con algo muy distinto a lo que pueden hacer solos en su casa, porque obviamente cuando nos unimos y hacemos fuerza, nos volvemos por lo grandes. Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo y pues el mes que viene empiezo a lanzar una formación, ahora sí, donde vamos a comenzar un recorrido mucho más amplio, vamos a empezar a aprender a expresarnos desde nuestras emociones en el óleo. Va a ser una formación mucho más abarcadora, donde vamos a poder comenzar en 0 o en -0 y terminar quizás haciendo nuestra primera exposición. Porque no solo aprender lo técnico, como decíamos antes, es encontrar ese punto tuyo, empezarlo a desarrollar, empezarlo a potenciar y que las obras como resultado te representen de alguna manera. Entonces, en ese camino vamos, sobre todo a que la gente pueda expresarse, que puedan encontrar su punto, y eso todos lo tenemos. Da igual que tengamos 5, 10, 40, 800 años, todos somos un individuo totalmente único. Y ese valor único es el que tenemos que encontrar, cómo poner y cómo expresar en la obra. Muy bien, pues ya saben, si quieren expresarse o aprender a expresarse a través del arte, Carlos les puede enseñar. Ahora con esta formación, compártenos tus redes sociales, por favor. Sí, me pueden encontrar en redes sociales como @carlosbecerraescultor, pues en casi todas. ¿Y hay redes de Degustarte? Tenemos, sí, Degustarte está como @degustarteuniversal y pues está enlazada también con todo este mismo trabajo que voy haciendo desde mi obra personal y lo que vamos haciendo con los talleres. Súper, Carlos. Pues muchísimas gracias por compartir esta conversación tan enriquecedora. Invitamos nuevamente a la audiencia a que hagan algo de arte y si quieren compartirnos ahí en las redes sociales, estaremos viendo. Nuestras redes sociales, ya saben, son Las Mil y Una Netas en todos lados. Si tienen igual alguna pregunta para Carlos, háganosla saber. Y bueno, muchísimas gracias. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Bye. Muchas gracias.